por favor que me acompañe en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo número 5, versículo número 1. Mateo 5, 1. Acompáñeme por favor ahí en su Biblia. Si el de al lado no trae Biblia, compártala por favor con el de al lado. Vámonos a Mateo 5, 1. De acuerdo, este mensaje se llama Bienaventurado. ¿Cómo se llama? Bienaventurado. Muy bien, entonces dice la Biblia, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Amén, súper bien. Dice la Biblia entonces en Mateo 5, 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén y amén, amén. Muy bien, hermanos, pues quiero decirle que le leí hasta el versículo número 6 de manera intencional. Son 8 bienaventuranzas las que podemos leer en la Biblia, en este capítulo de la palabra de Dios en el libro de Mateo 5. Son 8 bienaventuranzas, sin embargo el día de hoy vamos a estudiar 4, ¿de acuerdo? Y ahorita le voy a mencionar por qué. Antes quisiera decirle lo importante que estaba a punto de hacer Jesús con todos sus discípulos. Era algo muy relevante, era algo que iba a marcar la vida, la historia de las personas cuando Jesús sube al monte. Y sabe algo, tiene algo muy importante, tiene un significado muy profundo el hecho de que Jesús esté ahí en ese monte, porque regularmente Jesús ahí iba a orar, a buscar la presencia de Dios. Entonces aquella ambiente en el que se estaba rodeando Jesús junto con sus discípulos era un ambiente de mucha paz, hermano. No estaba la multitud agolpando al Señor Jesús, no estaba la multitud pidiendo milagros, no lo apretaban, al contrario, Él estaba hasta arriba ahí en el monte, y toda la multitud, sus discípulos junto con toda la gente estaban ahí alrededor de Él. Y lo que estaba a punto de decirles Jesús a sus discípulos era muy importante. ¿Y sabe por qué? Porque en ese momento Jesús les decía: lo que estoy a punto de decirte es algo que va a hacer cambiar tu mentalidad, va a hacer cambiar tu forma de pensar, va a moldear tu carácter de una manera impresionante. Se lo estoy parafraseando lo que dice la Biblia, y Jesús les estaba diciendo: sabes, yo hoy voy a decirte la manera en la que tú puedes ser sumamente feliz, tú puedes ser superlativamente feliz, increíblemente bendecido, y también podemos darle un significado de prosperidad espiritual. Y eso que estaba a punto de decir Jesús lo tenía perfectamente, de una manera clara. Él tenía toda la autoridad de decirlo, porque él ya lo había vivido, él ya tenía el ejemplo para decírselo a los discípulos. Y eso que estaba a punto de decirles Jesús era la manera en la que ellos podían ser prósperos espiritualmente, la manera de alcanzar una felicidad que el mundo no puede dar, sino que solamente Dios puede dar, hermano. Y sabe, muchas veces en el mundo hay una búsqueda insaciable de la felicidad. El hombre en esa carrera por alcanzar la felicidad ha encontrado muchos medios, muchas maneras en encontrar la felicidad erróneamente. Muchas veces hemos tratado de encontrar la felicidad quizá en lo material, en la posesión de riquezas. Muchas veces hemos procurado buscar la felicidad quizá a través de algún pecado, algo que nos separe de Dios. Puede ser una relación fuera de la voluntad de Dios, un noviazgo fuera de tiempo, por ejemplo con los jóvenes. Pudiera pensarse que ahí van a encontrar la felicidad. Una relación fuera del matrimonio, el adulterio. Hay una sociedad muchas veces que se quiebra por la falta de
de ese amor, de ese gozo que se necesita en la casa, y muchas veces se busca la felicidad en drogas, en alcoholismo, en cosas sintéticas que nos pueden llegar a pensar que por ese medio es que nosotros vamos a poder lograr la felicidad. Pero ¿sabe algo? Cuando buscamos esa felicidad por medio de nuestras fuerzas, lo único que hacemos es empeorar nuestra condición, porque esa búsqueda falsa de la felicidad al final nos termina quebrando la vida con tristeza y con angustia. Y yo sé que quizá muchos de aquí lo podremos comprender, inclusive lo hemos experimentado, pero en el momento en el que el Señor Jesús tocó nuestra vida, pudimos comprender que hay una manera distinta de encontrar la felicidad y el gozo en nuestras vidas. Y esto es lo que el Señor Jesús les iba a enseñar a sus discípulos. Y sabe algo, algo que me encanta de este versículo y que es sumamente importante para nuestra vida espiritual, es que eso que estaba a punto de darles, de enseñarles el Señor Jesucristo, iba a traer una renovación en su entendimiento. Iba a tratar de iba a cambiar un pensamiento sembrado por el mundo y ahora por el reino de Dios. Y eso es lo mismo que el Señor quiere hacer esta tarde, noche con nosotros, hermano. Porque cuando leemos las bienaventuranzas, pues ¿quién puede pensar que del lloro? ¿Quién puede pensar que de la, quizá de la carencia espiritual, de la pobreza? ¿Quién pudiera pensar a lo mejor que del dolor o del lloro pueda venir gozo a nuestra vida? La verdad es que nadie pudiera pensar estas cosas. El ideal de felicidad, como le decía, muchas veces está enfocado en la posesión de riquezas, en un buen trato, en no pasar por dolor en la vida, tener la vida resuelta, ¿sí? En ser tratados con buenas palabras, con afecto por parte de las demás personas. Pero Jesús nos cambió la vida, hermano, nos cambió el pensamiento. Y antes de comenzar con estas bienaventuranzas, yo creo que es muy claro el concepto, sin embargo se lo quiero reiterar. Bienaventurados tiene un significado muy bueno, está increíble, y es una suma felicidad, es ser inmensamente lleno de gozo, ¿de acuerdo? Es revestirse ahora de una prosperidad espiritual que causa un gozo permanente en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Es un gozo, es una suma felicidad fuera de lugar. Es algo digno de admirar, es ser radiantemente feliz, ¿sí? Radiantemente feliz, hermano. Y es algo que nos da prosperidad espiritual, ¿de acuerdo? Y como le decía al inicio, son 8 bienaventuranzas, y estas bienaventuranzas tienen una enseñanza muy hermosa, porque las primeras 4 van enfocadas hacia nuestra actitud con Dios, y las 4 restantes van enfocadas hacia la actitud hacia nuestro prójimo. Y el día de hoy vamos a estudiar las primeras 4 que van enfocadas hacia la actitud con Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo alcanzar esa felicidad? ¿Cómo puedo yo tener una felicidad radiante, increíble, profunda, hermosa? Dice la Biblia en el versículo 3: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Puede repetir después de mí: pobres de espíritu? Ahora dígale al de al lado: pobre de espíritu. Eso es. A lo mejor no lo conoce, pero no importa, hermano. Eso es, pobres de espíritu. ¿Cómo es que puede venir un gozo radiante a nuestra vida por causa de la carencia espiritual, de la pobreza espiritual? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que en efecto hay una felicidad impresionante. ¿Sabe por qué? ¿Sabe a qué se refería Jesús a la hora de darles este mensaje a sus discípulos y a toda la gente? Les trataba de decir: yo quiero decirte que en el momento
en el que tú quebrantas tu orgullo, en el momento en el que tú doblegas tu altivez, en el momento en el que tú quebrantas tu autosuficiencia y reconoces que necesitas de Jesús para guiar tu vida, para ponerle orden a tu sexualidad, a tu matrimonio, a tu familia, a tus hijos. En ese momento tú vas a tener un gozo radiante. La autosuficiencia del mundo, el hombre del mundo, el hombre que está fuera de la voluntad de Dios, es altivo por naturaleza. Y su autosuficiencia, su jactancia, siempre va a decir: yo no necesito de Dios. ¿Sí? Mi riqueza y mis posesiones hacen que en ninguna cosa yo tenga necesidad. Mi inteligencia y mi prudencia, mi propia independencia hacen que yo no necesite de Dios. ¿Sí? El hombre del mundo se consuela a sí mismo y se engrandece porque dice en su corazón: yo soy bueno y yo no le he hecho ningún daño a nadie, así que yo no necesito de Dios. Yo no necesito del Dios que tú me predicas porque yo estoy muy bien. Y esa es la actitud que el hombre del mundo tiene delante de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese orgullo, que esa arrogancia, tarde que temprano lo lleva a tener un vacío en su corazón. Hay tristeza. Hemos conocido testimonios en la iglesia muy grandes de gente que se sentía autosuficiente y en el momento en el que vino quizá una enfermedad a tratar de explicarle que necesitaba la ayuda de Dios, en el momento en el que ese hombre independiente, lleno de posesiones, vio a su familia quebrada, quebrantada, que se dio cuenta que su dinero, sus posesiones no iban a ayudar en nada a la unidad de su familia, y fue en ese momento en el que reconoció a Jesús. Ahí es como nosotros comenzamos a comprender las palabras del Señor. Hay jóvenes, me ha tocado ver la actitud de jóvenes, no con el hombre, no conmigo, ni con mi esposa. Estamos, mi esposa y yo, con los jóvenes los viernes, y nos ha tocado ver jóvenes que tienen una actitud altiva, que piensan que por su juventud no necesitan de Dios. Y desafortunadamente muchas veces esa dureza en el corazón es lo que nos quiebra las rodillas hasta que tocamos fondo. Yo me acuerdo cuando conocí del Señor, yo era una persona que se burlaba de los cristianos hasta el día en el que la vida me dobló, me quebró las rodillas, mi boca se quebró con el suelo al ver mi familia desquebrajada, la condición de pecado en la que estaba. Y pude reconocer por primera vez en mi vida que necesitaba de Jesús. Bueno, el Señor Jesús nos dice: el día de hoy quiero decirte algo. Tú eres un hombre y una mujer próspero espiritualmente en el momento en el que reconoces tu necesidad de Cristo. Aquel hombre bendecido, aquel hombre súper bendecido, aquel hombre próspero espiritualmente, tenga o no recursos materiales, a la hora de que reconoce la necesidad de Cristo, ¿de acuerdo? Los infinitos recursos de Dios vienen a su vida para ayudarle y sostenerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, hermano. Y yo creo que usted y yo lo hemos experimentado muchas veces cuando ya no vemos esperanza, quizá en una condición precaria económicamente hablando. A lo mejor ya no hay de comer, a lo mejor pasamos por situaciones difíciles, pero en el momento en el que doblamos nuestra actitud ante Dios y le decimos: Señor, necesito de ti, vemos un milagro, hermano. Yo me acuerdo en mi familia, a veces había ocasiones en las que no teníamos ni para comer, hermano, pero en el momento en el que llega Cristo a nuestras vidas, Él es un multiplicador del esfuerzo y comienza a bendecir la vida de las personas. Y cabe señalar que muchas veces hay inclusive cristianos que por su estabilidad económica, espiritual que han logrado, llegan a estar muy lejanos del Señor y no mantienen esta actitud delante del Señor. Y por eso viene un vacío muchas veces a nuestra vida. Si tú quieres tener un gozo radiante y constante en tu corazón, necesitas reconocer que Cristo es tu única ayuda, hermano. Necesitas reconocer que Cristo es tu único sustentador, el único que te mantiene y que te levanta. Inclusive, hermano, en el hombre carente espiritualmente hablando,
puede haber inseguridades, inclusive puede llegar a haber carencias, pero eso le lleva a tener una dependencia total de Dios. Y aquel varón o mujer que es dependiente de Dios, con recursos o sin recursos de este mundo, es sumamente y superlativamente y grandemente feliz y bendecido. En el momento en el que esa persona dice: Señor, esta pobreza espiritual me conduce a una gran prosperidad espiritual en tu reino, Señor, porque yo reconozco mi necesidad de ti. Y Jesucristo les estaba diciendo: ten esta actitud delante de Dios. Ten esta actitud. Dice la palabra de Dios, nada más anótelo por favor, Éxodo 33:15. Éxodo 33:15 dice la Biblia: si Moisés respondió y dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿De acuerdo? Moisés, a pesar de ver la grandeza de Dios y los grandes milagros, le decía al Señor: si tú no vas conmigo, yo no voy, Señor. Y un hombre próspero espiritualmente que puede radiar felicidad y gozo es aquel hombre que le dice: Señor, si tu presencia no va a mi casa, si tu presencia no va conmigo, yo no soy nada, Señor. Y al paso de los años debemos de mantener esta actitud en nuestro corazón, hermano. Segunda bienaventuranza, dice la Biblia: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y si me ayuda mi hermano, por favor, Joel, de la alabanza. Esta es una parte muy hermosa que a mí me conmueve, me conmovió mucho cuando estaba leyendo yo la Biblia. Y sabe, dice la Biblia: bienaventurados, en el versículo 4, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Les estaba diciendo Jesús: ¿cuál es tu actitud delante de Dios? Cuando tú llevas una actitud de quebrantamiento, de lágrimas, de lloro ante la presencia de Dios, Él te va a consolar. ¿Y sabe algo? El gozo de Dios no viene necesariamente, ¿sí?, del sufrimiento o del padecimiento que estemos pasando. No viene de ahí el gozo, sino más bien viene el gozo del consuelo que Dios nos da cuando estamos pasando esa necesidad y ese dolor tan profundo en nuestro corazón. Sí, no sé si me expliqué, pero la verdadera bienaventuranza viene cuando pasamos ese dolor y disfrutamos del consuelo de Dios. Cuando tú disfrutas del consuelo de Dios, entonces vas a ser muy bendecido. Déjeme se lo explico de esta manera. Hay personas que pasan por sufrimiento y por dolor, y su actitud delante de Dios puede ser de dos maneras. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esta desgracia? ¿Por qué tuvo que fallecer mi padre o mi mamá? ¿Por qué tuve que quedarme solo o sola? ¿Por qué es que estoy pasando por este sufrimiento? Y entonces hay queja. Esa actitud de queja lo único que nos lleva es a sufrir más, hermano. A sufrir profundamente en nuestro corazón y a tener una amargura que nos lleva a la enfermedad, a tener una amargura que nos lleva a la soledad, a la desolación y apartarnos más de Dios. Pero hay varones y mujeres sumamente prósperos y bendecidos que aún en medio del dolor y en medio de ese quebrantamiento por la pérdida de un familiar, quizá por un problema muy severo en su familia, por una situación muy difícil, doblan sus rodillas ante Dios. Y entonces en ese momento viene un abrazo y un consuelo de Dios. Y ese calor del Padre, hermano, es lo que produce esa bienaventuranza. Es lo que produce esa inmensa felicidad, aún en medio del dolor, aún en medio del luto. Por eso dice la Biblia: tú conviertes mi lamento en baile, tú conviertes
mi lamento en alegría, porque aún en medio del dolor podemos ser muy bendecidos a través del consuelo de Dios, a través del abrazo del Padre. Y este punto podemos comprenderlo de dos maneras, hermano. Uno, en la formación de nuestro carácter. Cuando tú no pasas por sufrimiento y dolor, no puedes experimentar este gozo. Es más, la vida carente de este tipo de padecimientos, de sufrimientos en la vida, aún no han madurado, aún no están completos. Y no con esto quiero decirle que tenga que pasar por calamidades o sufrimientos. No, hermano. A lo que me refiero es que cuando usted pase, usted va a tener la actitud correcta y va a haber un molde en su carácter y va a ser muy bendecido, porque en esas circunstancias va a comprender que aún por más profundo que sea el dolor, Dios está con usted. ¿Cuántos dicen amén? Y la segunda manera en la que lo podemos comprender es que cuando estamos apartados de Dios, cuando estamos en el pecado, hermano, cuando un varón está alejado de Dios, un joven, cuando ese varón está en adulterio, está lastimando a su familia, a su esposa, a su matrimonio, cuando ese joven que sus padres le han insistido en que se guarde, y hay una necedad, y nos da mucha tristeza cuando vemos jovencitas, jóvenes que se pierden, y hay una necedad en el corazón, a veces solapada por el mismo papá, en donde hay relaciones sexuales en el noviazgo, fuera del matrimonio, y más que producir una felicidad, es falso, porque tarde que temprano viene el dolor y el quebranto. Cuando un varón está adulterando y piensa que su familia no lo ve, se siente muy feliz, pero esa felicidad es temporal, porque tarde que temprano va a venir el dolor y el sufrimiento de su familia, y se va a sentir más vacío, pretendiendo haber sido feliz por ese pecado. Llámese drogas, alcohol, idolatría, hechicería. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de la Biblia? Que tenemos un Dios de oportunidades y un Dios de amor. Y dice Jesús: si en ese momento de tu pecado tú lloras delante de la presencia de Dios y tú te quebrantas delante de la presencia de Dios, aunque estés muy apartado de mí, aún con todo yo te voy a consolar, yo te voy a bendecir, yo te voy a restaurar. Y sabe por qué hay un gozo y una radiante felicidad en nuestra vida cuando después de pecar nos arrepentimos, porque a partir de ese momento ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la drogadicción, ya no somos esclavos de la fornicación, del adulterio, ya no somos esclavos de eso, hermano. Ahora somos libres. Podemos tener libertad, y usted y yo lo hemos experimentado, que cuando vamos a un encuentro y las cadenas se rompen y sentimos el perdón de Dios, nosotros vemos muchas veces en la liberación, después cuando termina en una charla de perdón, hay alegría, hermanos, saltamos, nos gozamos, cantamos. Ahí usted está experimentando esta bienaventuranza. Porque cuando estabas apartado de Dios en ese pecado y te quebrantaste, y aún ese quebranto produjo lágrimas, hay un gozo inexplicable que el mundo no puede dar. Solamente Dios te lo puede dar, hermano. Solamente Dios. La siguiente bienaventuranza dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y este es un gran paso de actitud hacia Dios. Y se lo resumo en estas palabras. Lo que trata de enseñarnos Jesús, lo que nos enseña la Biblia, es que los planes de Dios son mejores que los tuyos.
los planes de Dios son mejores que los tuyos. La palabra mansedumbre se refiere a soltar tu voluntad, tu necedad, querer hacer tu voluntad y decir: no, las cosas son como yo pienso y yo voy a tomar este camino y me voy a ir de este lugar y voy a dejar a mi familia, voy a dejar mi matrimonio, voy a dejar a mis padres y me va a ir mejor. Pero cuando Dios nos presenta sus planes y aquel varón y aquella mujer que ceden ante esos planes, y te dice el Señor: calma, no te muevas de donde estás, calma, tienes que guardar la calma, tienes que creer en mis promesas, no importa cómo venga la condición de tu esposo, calma, cree en mis promesas, cree en mi voluntad que es mejor que la tuya. Y aquel hombre y aquella mujer que ceden ante los planes de Dios y echan a un lado los suyos, son bienaventurados. Y quizá esta prueba se ve mucho en los jóvenes, también se ve en los adultos, pero sobre todo en los jóvenes. La temporada de siembra no es nada fácil porque no ves nada, hermano, no ves claro. Me dicen que me voy a casar y nada más no llega nada, o sea, ni la mosca se para, hombre, o sea, sí. Y tengo que estudiar y tengo que trabajar y tengo que sembrar. Ahorita no ves nada, pero al final te vas a dar cuenta que vas a tener una felicidad radiante, porque lo que sembraste lo vas a cosechar. Vas a descubrir que cuando te sometes a la voluntad de Dios y a los planes de Dios, sus planes terminan siendo mejores que los tuyos. Porque muchas veces nos dejamos guiar por cualquier viento y somos emocionales y comenzamos a tomar decisiones con el estómago y decimos: no, ahora lo voy a hacer así y ahora voy a cambiar, y no. Cuando Dios ya te dio una palabra y te dijo: tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo, cree solamente, espera el tiempo de Dios, espera a casarte, joven. Guarda tu sexualidad, guarda tu corazón, espera el tiempo de Dios. Ya vendrá ese trabajo, ya vendrá esa universidad, ya vendrán esos recursos. No te desesperes, sé manso, sé manso, y yo voy a tener el control de tu vida, dice el Señor. Si tú cedes ante los planes de Dios, dice la Biblia que por heredad tuya vas a recibir la tierra, hermano. Y eso es tener fe en los planes de Dios. Por eso dice la Biblia, ¿sí?, que la fe es tener la convicción, hermano, tener la seguridad. Aunque yo no vea las cosas, yo sé que van a llegar. Sé manso y esa heredad ya va a ser tuya, la vas a recibir. Y vas a tener la garantía de que no te vas a equivocar. Hace un tiempo hablaba con una persona y me decía: pastor, soy muy triste porque yo estaba tomando una clase de santidad, y esa clase el Señor me decía que yo me esperara y que me guardara en la santidad y que yo esperara el tiempo de Dios. Y con un quebranto, hermano, me decía a esa persona: y sabe algo, pastor, yo lo que hice fue, yo dije: no, esto no es para mí, ya se pasa el tiempo y esto no es para mí, así que yo voy a desistir de esto y yo me voy a ir de este lugar y voy a comenzar a buscar mi felicidad con un hombre y voy a experimentarlo. Y con lágrimas me decía la persona, pero con un quebrantamiento, hermano, me decía: pastor, pasaron 4 años de eso. Y cuando yo encontré esa persona, terminó engañándome, robándome, defraudando mi familia, mi casa, abusó de mi confianza. Y ya no me da la cara, no me contesta, no me levanta el teléfono. Y hoy comprendí que los planes de Dios siempre fueron mejores que los míos, pero yo no entendí. Y cuando tú cedes ante la voluntad de Dios, hermano,
te llenas de gozo. Ese gozo tarde que temprano viene a tu vida, hermano. Dice la Biblia, nada más anótelo por favor, en Isaías 55:8. Isaías 55:8, el que quiera buscarlo junto conmigo, adelante. Pero si no nos alcanza, no se preocupe, anótelo. Isaías 55:8. Ya varios lo están buscando, súper bien. Y dice la Biblia ahí en Isaías 55:8, 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Son mejores los planes de Dios que los nuestros, y vas a ser muy bendecido si tú cedes ante ellos. Y por último, la cuarta bienaventuranza, que habla de nuestra actitud ante Dios. Dice la Biblia en el versículo número 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Y es impresionante lo que nos enseña la Biblia, porque Jesús decía: vas a ser sumamente feliz en el momento en el que en tu pensamiento y en tu corazón anheles las cosas de Dios. Vas a ser sumamente bendecido si tú tienes hambre y sed de mí. ¿Y sabe a qué se refiere esto de una manera más profunda? Que aquel hombre y mujer que anhelan la santidad, aquel hombre y mujer que anhelan ver lo recto con sus ojos, aquella mujer, aquel hombre que buscan agradar a Dios con su vista, con su cuerpo, con sus actitudes, aquel hombre que ha dejado a un lado la lujuria, aquel hombre que ha dejado a un lado la pornografía, la inmoralidad sexual, los pecados deliberados, aquel hombre que tiene hambre y sed de buscar y buscar a Dios y dice: Señor, yo anhelo tu santidad, aborrezco lo malo, aborrezco el pecado sexual, aborrezco la mentira, aborrezco el mal. Aquel hombre que corre, hermano, corre presuroso a buscar la santidad de Dios, es digno de admiración. Es digno de admirarse aquel hombre y mujer que te incitan a la santidad, que no te incitan al pecado, sino que te incitan a la santidad. Y habría que reflexionar muy bien en esto, hermano, porque antes verdaderamente vivíamos esclavos del pecado y teníamos hambre y sed de pecado. Personas que se levantan por la mañana y maquinan cómo drogarse, y ya lo están preparando y tengo que ir, y están maquinando cómo verse con esa persona a solas sin que los vean su familia, sus hijos. Personas que están maquinando cómo verse con su novia, cómo engañar a sus padres. Personas que dicen: no voy a ir yo a la iglesia, voy a ir yo a otro lado, ¿sí? Y están ansiosos por consumir droga, están ansiosos por consumir pecado, están hambrientos. Eso los lleva a un dolor y a un sufrimiento. Pero las personas que anhelan la santidad, las personas que anhelan lo recto delante del Señor, aquellas personas tienen un gozo eterno, hermano. Tienen un gozo eterno. Dice la Biblia en el Salmos 42, 1, 2. Yo se lo leo. Dice la Biblia: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Así debe de ser nuestra hambre por buscar la santidad. Y seguimos hablando
de nuestro carácter, hermano. Tiene que retarse, tiene que comenzar a experimentar el paso de los años sin anhelar el pecado, hermano. Porque muchas veces hay pecados recurrentes, ocultos, que seguimos practicando, pero va a haber un gozo profundo en su corazón cuando al paso de los años en su carácter usted diga: wow, ha pasado el tiempo y anhelo más de Dios, anhelo más de la santidad de Dios, anhelo más de lo recto, anhelo más de lo bueno, anhelo más de las cosas santas, de lo que es digno de alabanza. Eso va a traer una profunda felicidad, un profundo gozo a tu vida, hermano, a tu vida. Así que el día de hoy yo le invito a que tengamos la actitud correcta con Dios. Nuestra felicidad proviene de Dios, y siempre que la intentemos buscar fuera de Él, lo único que vamos a encontrar es dolor y sufrimiento, hermano. Pero en el momento en el que usted le permita a Cristo, si usted hoy nos acompaña por la primera vez, en el momento en el que tú le invites al Señor a ocupar el trono de tu corazón, comenzarás a experimentar una felicidad que el mundo no puede dar, una felicidad que solamente Dios te puede dar, porque el mundo la da de manera temporal, pero Dios la da de manera permanente. Así que el día de hoy, hermano mío, es tiempo de reconocer nuestra necesidad con Dios, de reconocer esa actitud. Si a lo mejor usted se ha sentido autosuficiente, es tiempo de quebrantar ese orgullo y esa arrogancia y tener una actitud del reino, ser pobre en espíritu y decirle: Señor, necesito tanto de ti. Si usted está pasando por dolor o sufrimiento, esté dispuesto a experimentar el calor del abrazo de Dios. No sé por qué esté pasando usted, hermano, pero hoy usted puede experimentar esto. O si usted está lejano a Dios y aún hay hoy lloro en su arrepentimiento por haberle fallado a Dios, y quizás su familia, hoy usted puede recibir el consuelo de Dios. Recuerde siempre que los planes de Dios son mejores que los suyos, y al final usted va a encontrar una alegría permanente. Anhele más de Dios, anhele más las cosas de Dios. Así que yo le voy a invitar a que usted ahí pueda guardar sus cosas, pueda inclinar por un momento su cabeza. Y podamos hoy ir delante de la presencia de Dios. Es más, hermano, le pido que dé un paso de fe. Y hoy tocamos 4 áreas en nuestra vida. Póngase de pie, por favor, y yo voy a mencionar alguna de ellas, o más bien estas 4, y dependiendo de su necesidad, hoy dé ese paso de fe, hermano, dé ese paso de fe y vaya delante de la presencia de Dios. Así que yo le invito a que incline ahí su rostro. Vamos a orar, vamos a orar. Y hoy vamos a pedirle al Señor: Señor, en el nombre de Jesús, hoy yo te pido, Señor, que cambies mi mentalidad, Señor, que tú cambies mi mente y mi corazón, Padre, porque hoy tú me has enseñado la actitud que debo de tener delante de ti, Señor.
la actitud en mi corazón que debo de tener delante de ti. Señor, si yo me he sentido autosuficiente, Padre, si te he hecho a un lado, Señor, de mi vida, Padre, si en mi arrogancia, Padre, yo he con mis palabras pronunciado, Señor, y he dicho que no necesito de ti, Padre. Si yo he pensado que mis riquezas y mis posesiones hacen que yo no tenga de nada necesidad, yo hoy te pido perdón, Señor. Si he pensado que soy bueno y que yo no necesito de Dios, perdóname, Señor, porque eso en lugar de traerme satisfacción me ha traído un vacío enorme en mi corazón, Padre. Yo te necesito, Señor. Te necesito, Cristo. Y con sus palabras, hermano, confiéselo. Dígales: yo te reconozco en mi vida, te necesito. No puedo vivir sin ti, Señor. No puedo vivir sin ti, Padre. Yo te necesito tanto en mi vida, Señor. Te necesito en mi vida. Perdóname, Señor, si en mi soberbia, Padre, he tenido una actitud, Señor, negativa contigo, Padre. Perdóname si en mi soberbia he procurado hacer mi voluntad y no la tuya. Pero hoy yo me doblego, yo quebranto mi orgullo y mi arrogancia una vez más, Señor. Y reconozco mi necesidad de ti. Hermano mío, si usted está pasando por algún dolor, alguna angustia, dice la Biblia: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuál es tu actitud ante Dios, hermano? ¿Te has quejado? ¿No has dejado que el Señor te consuele? Hoy puedes experimentar ese amor y ese abrazo. Así que ahí, hermano, con tus palabras dile: Señor, yo estoy pasando por esta situación difícil, Padre. Y hoy yo te pido que me abraces, Señor. Yo que te pido, Padre, que pueda experimentar el consuelo de tus brazos, Señor. Y aún en medio de este dolor yo pueda comprender tu voluntad, Señor. Yo pueda comprender, Señor, el amor que tú me tienes, Señor. Y aún, hermanos, hoy hago un llamado: si tú estás apartado del Señor y sabes que ese pecado, esa actitud te ha separado totalmente de Dios, si hoy hay un quebrantamiento y aún hay lágrimas, tu lamento se convierte en gozo, hermano, por cuanto has decidido en tu corazón volverte al Señor, hermano. Así que hoy tú puedes ser quebrantado por el Espíritu Santo y ser redarguido por Él y reconocer: Señor, este pecado me ha causado tanto dolor, Señor, tanto sufrimiento, y hoy yo vuelvo a tus caminos, Señor. Hoy yo vuelvo a tus brazos, Señor. En el nombre de Jesús, perdóname, Señor, si te he ofendido. Pero hoy tráeme ese gozo de esa libertad del pecado, Señor. El gozo de ser libre, Señor, de la maldad, Señor. Hoy yo determino en mi corazón ya no ofenderte más, ni a mi familia, ni mi matrimonio, Señor. Porque yo mismo he reconocido que ya no lo quiero, Padre. Pero a veces ni yo mismo he podido dejarlo. Ayúdame, Señor. Y trae ese gozo a mi vida, Padre. Señor, hoy yo reconozco que tus planes son mejores que los míos, Señor. Perdóname si he intentado dirigir mi vida de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a mis circunstancias. Perdóname si he huido de mi realidad, Señor. Perdóname si he tratado de escapar de ti, Señor. Perdóname, Señor. Yo hoy reconozco que me someto a tus planes, Señor. Yo me alineo a tu voluntad. Ahorita no lo comprendo, pero yo sé que esa tierra vendrá por heredad, Señor. Yo me alineo a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Padre, que tú traigas esa hambre y esa sed de ti, Padre, a todos los que estamos aquí, Señor. Ese anhelo por
buscar tu presencia, ese anhelo por buscar la santidad, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí levanta tus manos, hermano. Levanta tus manos y dile: Señor, yo te anhelo, Padre, yo te necesito, Señor. Y hoy, Padre, yo quiero tener la actitud correcta en mi corazón, y yo puedo experimentar ese gozo, Padre. Hay un gozo en mi corazón, Señor, una alegría, Padre, que el mundo no puede dar, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Padre, por tu misericordia, Señor. Yo te agradezco tanto, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida, Padre. Gracias te doy, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu palabra en mi vida, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre.